consecuencias y que nuestro país y nuestra ciudad, nuestro contexto pues no ha sido ajeno a ello. Entonces en medio de esto hemos querido adelantar esta conversación, ¿cierto, Mauxi? Y también, además pensando mucho en el retroceso de algunos, digamos, se ha puesto en discusión el retroceso de algunos derechos, especialmente en las mujeres y en distintas poblaciones diversas, Mauxi. Sí, totalmente. Muchísimas gracias a todos los que están presentes el día de hoy, a nuestros maravillosos estudiantes de nuestra clase. La verdad, cuando Dani dio la idea de hacer esta charla, dije, me parece supremamente pertinente porque estamos viendo muchos retrocesos de las mujeres desde Estados Unidos hasta Argentina y por ahí algunas voces también en Europa, donde derechos de retroceso. Entonces, qué importante ponerle la lupa a eso, porque si el Fondo Monetario Internacional decía que faltaban como 2 siglos para la equidad de género, con estos retrocesos no sabemos qué va a pasar. Y en Colombia la brecha en representación política todavía no está saldada, y en temas también de las empresas, nada más el 19% de CEO son mujeres. Entonces, este tema que estamos pensando de la crisis también va generando que sean problemas puntuales para ciertas poblaciones, como el caso de mujeres. Entonces, por eso también es un gusto tener a estos invitados. Tenemos 2 mujeres maravillosas y un hombre también muy sensible a estos temas, que por eso nos encanta tenerlos aquí, y una invitada muy especial que es Amalia, claramente, porque aquí este es un espacio donde lo privado y lo público no necesariamente están separados para el tema del cuidado de las mujeres. Entonces quisiera presentar a nuestros invitados. Comienzo por aquí a mi derecha, Lucía González Duque, arquitecta y gestora cultural con una reconocida trayectoria en el campo social, cultural y público. Ha liderado instituciones culturales y sociales como el Teatro Pablo Tobón, el Museo Casa de la Memoria, la Fundación Batuta. Su experiencia ha estado marcada por la reconstrucción del eje cafetero tras el terremoto de 1999, la atención a emergencias nacionales, el trabajo por la memoria y la reconciliación en Medellín y la pedagogía de los acuerdos de paz. Lucía es una referente nacional en construcción de paz, reconciliación y cultura ciudadana. También nos acompaña Gonzalo Pérez, que es gran amigo, uno de mis mentores, yo le digo así, una persona que quiero mucho, expresidente del Grupo Sura, no le gusta que lo presenten así, hijo de Joaquín y Lilia, hijo de Joaquín y Lilia, con más de 4 décadas de liderazgo en el sector empresarial, una carrera ligada a la consolidación de una de las operaciones financieras más grandes de América Latina. También ha contribuido desde el sector social, participando en consejos directivos de distintas fundaciones y centros de pensamiento como Empresarios por la Educación y la Fundación Ideas para la Paz. Su mirada combina la gestión empresarial con la responsabilidad social. Muy bien, y tenemos también a María Clara Aristizábal, gerente de desarrollo urbano en Argos y miembro del Consejo Superior de AFIT, aquí que esta es tu casa, con formación en negocios y MBA en New York University. Ha trabajado en el sector privado, impulsando proyectos urbanos sostenibles e innovadores. Representa una nueva generación de líderes empresariales comprometidos con el desarrollo sostenible y la construcción de ciudades más justas y resilientes. Bueno, entonces ya entrando en materia y para comenzar, digamos, la conversación, una primera pregunta que yo quería poner sobre la mesa es el retroceso democrático y la crisis de confianza en los liderazgos públicos de hoy en día. Hace más o menos 10 años teníamos un contexto en el que más o menos se respetaba el multilateralismo, se respetaban las organizaciones internacionales compuestas por distintos países. Hoy vemos un ascenso de autoritarismos, hoy vemos una desinstitucionalización, si me lo permiten, un retroceso democrático, un ascenso en ese tipo de liderazgos que hoy, pues, digamos, promueven soluciones sencillas a problemas que en realidad son complejos. Cómo recuperar la confianza en el liderazgo público y cuáles son, digamos, como los principales referentes que ustedes ven que existen hoy, digamos, a nivel global. Empiezo, si quieren, por aquí, por María Clara. Hablaste de soluciones sencillas a problemas complejos. Entonces, si te parece,
yo quisiera ejemplificar eso con lo que yo vivo en el día a día, ¿cierto? Y de pronto tal vez pasamos a unas respuestas más generales y abstractas, pero en mi caso creo que este es un buen ejemplo. En Grupo Argos, pues en el negocio de desarrollo urbano, lo que hacemos son, como lo decía, ciudades dentro de ciudades. Y pues evidentemente para hacer esas intervenciones urbanísticas hay que hacer unos aprovechamientos forestales que son muy visibles. Y bueno, Mauxi acá es barranquillera y podrá dar fe de lo que voy a contar a continuación. Y es que estos proyectos han tenido unas controversias enormes de cuenta, digamos, de esa solución o esa mirada facilista y un poco reduccionista de preferir simplemente ver una foto verde, ¿cierto?, donde había un bosque y compararlo contra, pues, o un ecosistema y compararlo con algo intervenido que digamos, temporalmente se ve árido, no se ve tan lindo. Sin embargo, lo que se está atendiendo es un déficit habitacional cuantitativo de la ciudad, o sea, decenas de miles de personas que no tienen una vivienda. Entonces, digamos, en mi trabajo me enfrento todos los días a esa mirada muy simplista, ¿cierto?, de simplemente decir no toquen eso, ¿sí? Y más adelante tal vez ahondaremos, pero pues producto de todo esto hemos hecho una cantidad de estudios que han permitido concluir que cuando uno hace esos desarrollos y luego hace unas compensaciones, no solo me gusta decirlo como, o yo solía pensar que uno rezaba, pecaba y empataba, y resulta que esas compensaciones cuando se hacen en los ecosistemas que sí son valiosos y que sí se deben proteger, terminan aportando realmente a los objetivos de conservación, y ahorita pues hablaremos más de cambio climático. Pero yo creo que para ese tipo de cosas se necesita pues mucho de la academia. Esta conclusión pues es producto de un ejercicio que se hizo con la Universidad del Norte y mucho, digamos, de pedagogía y de trabajo y de humildad también, si se quiere, del lado de la empresa privada, ¿cierto?, de tal vez socializar y trabajar más con las comunidades en este tipo de conclusiones. Yo me llamo Mona, sí. Es que no les dijiste que yo me llamo Mona, ¿cierto, Gonzalo? Sí, eso no hay nada que hacer. No saben. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a la universidad, muchas gracias. Gracias por esta invitación a este par de profes entusiastas, gracias por la maestría, que existe una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en una universidad privada, sobre todo tengo que destacarlo, es de la mayor importancia. Bueno, y gracias por estar aquí un viernes. Gracias Gonzalo y María Clara por estar aquí también, porque es un honor para mí poder compartir con ustedes. Yo me tomé el trabajo de contestar las preguntas que me mandaron, pues por supuesto no las voy a leer, pero como en el ejercicio de ordenar las ideas y de pensar y de no decir cualquier cosa, y yo llego a la conclusión de que todas las preguntas se podrían responder de la misma manera. Lo que tenemos al frente es una profunda crisis ética que se manifiesta pues en todos los aspectos de la vida personal y de la vida colectiva del país y del mundo, que la pregunta es si esta crisis es peor o no que antes. No sabría decirlo, yo no creo que hayamos tenido un mundo que todo tiempo pasado fue mejor, no creo. Pero lo que sí creo es que aquí hay una ausencia de ética fundamental en la gestión de lo público, es decir, en el gobierno. Por lo tanto, la democracia tiene que estar en crisis, por lo tanto, el populismo es un modo perverso de comprar y a partir de seducir desde los deseos y los sueños y las carencias de los otros a una masa básicamente ignorante,
ignorante de muchas cosas, porque no me refiero solamente a la ignorancia de los pobres, la ignorancia de los ricos es peor. Y yo creo, y no solamente pues la crisis política, la crisis que se expresa en la persistencia de las exclusiones, no solamente de género, en la incapacidad, yo creo que hemos reaccionado, pero muy tarde, a respetar la casa común, el medio ambiente, y lo que más me duele, que eso sí me parece que es, pues a mí, yo todavía no siento que haya un esfuerzo universal, un esfuerzo extendido y sobre todo un esfuerzo institucional por abrir la pregunta por la ética y por la formación ética. De hecho, en la escuela, la ética es una materia que pasa como, no sé por dónde, creo que ya no pasa. No sé dónde se asienta, porque pues sería muy raro que el ministerio le dijera a uno que eso no importa. Yo creo que le contesta cualquier cosa, pero no tiene un asiento en un lugar. Yo creo que también las universidades en general han abandonado la formación humana, profundamente humana, y el asiento en la formación de sujetos éticos por sujetos competitivos, por sujetos que tienen habilidades para la producción y la competencia, pero no para la solidaridad y la empatía. Hay, pues por supuesto, esfuerzos en algunas universidades más que en otras. Me gustó mucho ver aquí en la universidad la preocupación por el tema mental, por lo menos, ¿cierto?, por la condición de los estudiantes en este mundo tan difícil. Yo creo que la crisis de la democracia es una crisis ética porque es un desprecio profundo por los otros, por el pueblo. Es un desprecio de una manera, es decir, a mí, yo me hago elegir para representarlo y para protegerlo, yo me hago elegir para encarnar las necesidades de una población y después actúo en función de los intereses particulares de grupo o particulares económicos. Entonces yo creo que lo que hay es un profundo desprecio, y el populismo sí es el máximo de los desprecios. Yo tengo y sé que cuento con un mundo de imbéciles a los que puedo engañar con un discurso que es falaz, que es efectista, puedo comprar a partir de reconocer ciertos intereses, y se para en esa ignorancia y en las necesidades. Entonces, pues eso es un tema ético. Yo creo que hay ejemplos muy importantes en muchas partes del mundo, pues, de lograr superar esos niveles de violencia contra el otro, contra la otra, contra lo otro. Yo creo que los países nórdicos han logrado unos niveles de convivencia y unos niveles de equidad que son bien importantes, y creo también que hay esfuerzos muy puntuales y muy particulares en Colombia que dan cuenta de algunos proyectos que buscan dar respuestas de manera más equilibrada y honesta a las necesidades y a las particularidades del pueblo colombiano, que en otro momento puedo nombrar. Entonces, ¿qué hace uno aquí? Bueno, mil gracias, la verdad, a todos. Por fortuna conozco a María Clara, hemos compartido trabajo juntas, a la Mona ni se diga, nos encontramos en todas las esquinas. A ustedes mil gracias, la verdad, porque un viernes a esta hora no deja de ser un reto para los que estamos aquí. Yo siempre tomo unas notas y termino diciendo lo contrario, pero lo de la ética que dice la Mona es un presupuesto del desarrollo, punto, y ahí estamos perdidos. Ahora vamos a volver a hablar de ética, pero yo creo que ese es un presupuesto, es una base fundamental. Yo traigo siempre, por algunas razones, sobre el tema de la ética, una frase de Séneca que es muy importante, que es el arte de vivir coherentemente. Y entonces, cuando hablamos de democracia, Séneca decía algo de lo cual
me parece que es importante resaltar. Escoged a aquellos que hablan con lo que hacen, que dicen lo que piensan y actúan como dicen, más que con sus discursos. Yo creo que la gran crisis, y eso lo dice Séneca, pues, o sea, tenemos 2000 años de perdidos. La gran crisis que hay es esa crisis de coherencia, y eso va un poquito a los populismos, y ahora lo mencionamos. Yo quisiera hacer una nota, voy a hacer una nota al margen que se me ocurrió. Yo estaba comiéndome una hamburguesa, cuando yo era empleado, hace unos 2 años o algo así, me estaba comiendo una hamburguesa y al lado, es que la mona me disparó algo, al lado habían 4 muchachos, para mí muchachos, ya entienden que es fácil, que para mí sean muchachos, 4 muchachos, yo me estaba comiendo la hamburguesa solo, y la conversación entre ellos, que me dejó muy frustrado, ya eran como así, como ejecutivos, diría yo, pues trabajaban y seguro ganaban buena plata. Entonces decían, es que fulanito tiene claro y dijo que él al hijo no le patrocinaba ni filosofía, ni sociología, ni música, que esas pendejadas no. Yo dije, miércoles, nos acabamos. Me impresionó mucho por la edad, porque definitivamente son las universidades las que crean las revoluciones. O sea, es muy difícil que los de 67, que es mi edad, creemos revoluciones. Pero si ahí estamos, muy bravo. ¿Cuál es el tema? Y hilando con lo que dice María Clara y Lucía. El tema de la democracia, y en general hay algo que me gustaría que resaltáramos, es el conocimiento que tenemos de los temas. Nosotros no sabemos qué es democracia y todos hablamos de democracia. No nos preocupamos, la democracia tiene N significados. ¿Cuál es el significado al cual nos vamos a adherir como democracia? Y a partir de esa ignorancia de la democracia empiezan todos los inconvenientes. Entonces, primero el tema de inclusión, como bien dice la mona, que no es solo de género. Una pregunta que tal vez a María Clara compartíamos, que yo personalmente hacía cuando hablábamos de la inclusión de género, yo preguntaba cuál es la inclusión de universidades. Digamos, en una compañía como la que yo trabajaba, donde estaba, decía, sí, pero dígame, ¿cuántos son de AFID y cuántos son de Uniminuto y cuántos son de la Nacional y cuántos son de la de Antioquia y demás? La democracia es exactamente, está deteriorada porque, como bien decía la mona, una permanente exclusión de los demás, en todo. Y es un sesgo de opinión de conversar con nosotros mismos. Y ahí está el primer enredo de la democracia. Porque la democracia es un gobierno, por donde quiera que lo miremos, que por naturaleza debe ser incluyente. Y en todas las decisiones debemos trabajar con inclusión. Y eso, desafortunadamente, Mona, tú has estado en el sector cultural, en el sector social, y hay veces ni el mismo sector social, que hay veces en cualquier parte del mundo, pero sobre todo América Latina, ni el sector social es incluyente, ni el sector cultural, ni el sector empresarial, y como bien decía María Clara, muchas veces tomamos decisiones o tenemos posiciones sin el suficiente conocimiento. Entonces es una crisis de liderazgo, y esa crisis del liderazgo, yo digo desde mi general Bolívar, tengo una discusión con Jorge Giraldo, está viendo a ver si me saca de ser bolivariano, pero bueno, Bolívar le ha servido a todo el mundo, dicen por ahí, le sirve a los comunistas, a los godos, a los socialistas, o sea, a todo el mundo le sirve Bolívar. Bueno, a mí también me sirve, pero ahí voy con Jorge a ver hasta dónde llega mi carácter bolivariano. Pero Bolívar, mi general Bolívar, hablaba desde su momento de la educación, y ese es un punto. Necesitamos formación para que haya democracia. Y esa democracia ateniense tenía una base en la formación. El populismo es precisamente abusar del desconocimiento de la democracia. Tenemos Estado de Derecho, del que tanto hablamos y que todavía no respetamos, porque cuando no nos conviene ya no sirve, cuando nos conviene sirve. Tenemos un Estado de bienestar que lo mandaron borrar, con toda franqueza, esto es historia, yo no tengo aquí posición política. Lo mandaron borrar cuando llegó el capitalismo y cuando llegó el pensamiento luterano, ¿cierto? Y entonces había cierto desarrollo del feudalismo, empezaron, llamemos, a condescender con sus trabajadores. Eso lo quitaron, y lo quitaron simplemente en ambos casos porque pues era desconfiar
de la autonomía y de la capacidad, y entonces a cada quien lo que le corresponde y de acuerdo con sus capacidades. Y como era una libertad absoluta, no podíamos subsidiar a los otros. Y ahí, pero volvió ya después el estado de bienestar, que es lo que los populistas quieren entregar como si fuera una dádiva de ellos, pero que no es una dádiva, sino es un derecho. Y todo populista cree que cuando entrega agua, alimentación, educación, vivienda, cuando hace participación, está entregando algo voluntariamente. Él es el Mesías, pero realmente es un derecho. Entonces ese es el gran inconveniente de la democracia, el gran inconveniente con toda sinceridad, que deriva en un populismo. Va de cuenta de la ignorancia, qué pena, pero va de cuenta de la ignorancia. Yo esta mañana hablaba con alguien que es una figura muy pública. Aquí lo que tenemos que hacer, por ejemplo, los empresarios, lo que tienen que hacer los empresarios, y la historia es esta, es formación realmente del público, es formación de las personas para que sepan que están reclamando derechos. Por último, creo que desde el postulado ético, pues no solo los públicos, sino los privados, nos ha faltado la ética. La primera falta de ética es tan elemental de que yo voto por el que me conviene a mí, entre otras con una visión muy miope, pues, porque yo voto por el que me conviene a mí. De pronto no ganamos. Entonces, yo no voto por el mejor ni para la ciudad, ni por el mejor para el país. Estoy votando por el que me conviene a mí. Cuando uno vota es para presidente de la república, o para alcalde, o para gobernador, o sea, ¿quién es el mejor para el país? Esa es la primera falta de ética. Y la segunda es dejarme elegir. Tenemos 70 candidatos presidenciales. 80, cualquier cosa es lo mismo. Es dejarme elegir, es creer, y ese sí es realmente un problema de la democracia. Es 80 personas creer que de la noche a la mañana, por cualquier accidente de la vida, pueden estar dentro de 7 años sentados administrando un país, el que sea. Eso es una falta de ética, el solo hecho de dejarme elegir. Entonces ahí, y me dejan, pues para eso puse estas banderitas. Además porque hay unas historias, como yo he leído unas cosas, ustedes otras, mi oficio aquí, esto nunca lo había hecho en mi vida. El pulso mío, yo agarraba un banano verde, pero me dejan, les leo esto. Entre otras cosas, como decía la mona, todo tiempo pasado fue mejor. Eso es falso. Esto tiene 2 siglos y medio. El respeto a las leyes, mona, aquí se encuentra lo que tú estabas diciendo. La defensa de la libertad y el amor al país son la fuente de todas las acciones bellas y memorables. Si me equivoco es porque es con letra mía, que es perversa. Solo cuando se respeta las leyes florece la felicidad del pueblo y brillan los príncipes. Por el contrario, la adulación, la lucha por el interés particular y el espíritu de la sumisión están en la raíz de todos los males que abruman a una patria y son el principal abono de la cobardía, fuente de tanta deshonra. En un estado despótico, por ejemplo, las personas no tardan en volverse perezosas. Eso pasa con los populismos y con las dictaduras, porque le endosamos. Es que yo voto por el que diga fulanito. ¿Usted no les parece un acto de irrespeto infinito con uno? O sea, todos mayores de edad, pues sí, más o menos, con 2 neuronas conectadas. En un estado despótico, por ejemplo, las personas no tardan en volverse perezosas y en desarrollar una afición excesiva por las frivolidades, el interés por la verdad y la belleza se agotan, y sería un déspota, un disparate esperar de ellas grandes pensamientos o gestos virtuosos. Simplemente leo esto porque esto fue escrito hace 250 años. Parece que acabo de escribir. Entonces, mona, no todo el tiempo pasado fue mejor, no hemos salido de ahí. Entonces, bueno, yo ahí paro porque pues la historia es enorme. Puedo hacer unas acotaciones muy pequeñas, pues cortas, pero quisiera después que las desarrolláramos. Uno, yo parto de que la política es la construcción del bien común. Así de sencillo. Por eso pienso que lo que está en crisis es la ética, porque el bien común es poder pensar en el bienestar de todos y no de unos particulares. Y esa es una definición que tiene Sócrates,
en los diálogos y que tiene Hannah Arendt y que insiste Bernardo Toro. Es decir, no es nueva ni me la inventé yo. Y es elemental. Y es elemental que eso no es lo que hoy define la política. No es el bien común. Lo vemos todos los días en cada uno de los actos. Lo segundo que quiero recalcar es el tema, yo lo llamo la ilustración. Es decir, no es posible que uno se asuma como líder, que uno se instituya como líder a partir de la propia ignorancia. Y yo lo decía en estos días en un grupo de jóvenes que había, les dije, si no están decididos a estudiar mucho y a construir nociones profundas y a construir un discernimiento serio y una sindéresis capaz de... Se pueden ir para la casa, porque es que nadie los está obligando, pero uno no puede instituirse a sí mismo como el guía de otro a partir de las percepciones o de las opiniones que recoge por ahí. Entonces yo sí creo que hay una responsabilidad. No me digan que en este país hay 68 personas capaces de gobernar, porque es que gobernar es una tarea muy brutal. Y quiero leer una frase de Platón del siglo V, antes de Cristo, justamente en los diálogos, que dice: con que eres ateniense, hijo de la ciudad más grande y afamada que otra alguna por su ciencia y su poder, y no te avergüenzas de hacer todo cuanto puedes por acrecentar tus bienes y tu fortuna, lo mismo que tu reputación y tu nombradía, y en cambio lo que se relaciona con la razón y con la verdad, es decir, con tu alma, que deberías perfeccionar incesantemente, ni te preocupa ni te hace pensar. Y yo quería, estábamos ahorita hablando, en esta primera pregunta les pregunté sobre todo por cómo recuperar la confianza, y ustedes, digamos, llegan a la conversación de la ética, que creo que son, pues sin duda, dos cosas que se conectan un montón. Y la pregunta que me surge, Mona, es precisamente, ¿qué es un liderazgo ético? ¿Cómo consolidar un liderazgo ético? Aquí hay estudiantes de la maestría de gobierno y otras personas que están interesadas en esta conversación. ¿Qué es un liderazgo ético para estos tiempos y cómo eso se tiene que materializar? Yo quiero arrancar ahí por la Mona para acá. A mí me asustan mucho las definiciones, pero yo creo que lo que estaba diciendo Gonzalo tiene todo que ver. Es un liderazgo ético, es un liderazgo que asume responsabilidades consigo, con los otros, públicas, y sobre todo que es absolutamente coherente, es decir, que lo que está diciendo es capaz de ponerlo por obra, porque pues de lo que se trata en el liderazgo, líderes hay pues líderes cristianos, líderes de izquierda, líderes de... Lo importante es que lo que está diciendo sea lo que realmente está pensando y es capaz de poner por obra. Yo sí creo que es de ese estilo, y que tiene que ser un sujeto absolutamente ilustrado y profundamente ético. No hay ninguna posibilidad de que un líder haga concesiones de ninguna especie, no hay punto medio, y eso sí que se nos olvidó. Es decir, que haga, que robe, pero que haga. Yo les conté alguna vez aquí en una charla de un cartel que vi en La Mojana de un candidato a la alcaldía. Decía: Lucho alcalde, habrá serrucho, pero no será mucho. Pero sí, da risa, pero es que es posible decirlo, es decir, es posible plantearlo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a eso. En estos días que peleaba con alguien por el tema de Petro, me dice: es que Benedetti se infiltró. Pues bien, bueno, entonces yo creo que el asunto es que si quien instituye la ley no la cumple, no hay posibilidad de construir una comunidad ética y de exigirle al otro que cumpla nada. Pues nada, poco, quiero sumarle solo algo. Hay una cosa que no nos enseñaron a los seres humanos, y a decir: me equivoqué o no soy capaz. Eso es parte de la ética. Primero, ya lo dijimos, un liderazgo ético, público, ético,
con toda sinceridad, yo sé que tenemos alcaldes aquí, no hay nada más difícil, lo voy a decir desde mi experiencia, yo siempre estuve en el sector privado, alguna vez hablando con el ministro Gaviria, cuando era ministro de Protección Social, Alejandro, sobre el tema de la salud, era un viernes, así como a esta hora yo ya estaba leyendo, y me llamó porque venía una ley marco. Y nosotros ya le habíamos entregado parte del documento completo sobre lo que pensábamos en la compañía de Tada. Él se había reunido con él. Y me dijo algo aquí para reconocerle a todas las personas que trabajan en lo público, que ahí es donde los privados tampoco conocemos. Entonces empezamos en la conversación, yo le empecé a decir ministro, después le terminé diciendo Alejandro, porque pues bueno, nos conocíamos, y me dijo una sola cosa: Gonzalo, hay una diferencia entre vos y yo. Vos no tenés Corte Constitucional, no tenés Senado, no tenés Congreso, etcétera, etcétera. Y le dije, tenés toda la razón. Entonces, todo mi respeto con lo público desde ahí, le dije, tenés toda la razón, Alejandro. No tengo derecho tan fácil de señalar. Entonces, prefiero que las responsabilidades nuestras, siempre lo he dicho a través del voleibol, por aquí hace poquito, voy a una charla de cuenta de haber dicho mía en Chile. Y entonces, que lo necesitaba aquí, porque usted dijo mía, es decir, mía. El liderazgo ético en lo público y en lo privado, es decir, ¿dónde está mi responsabilidad? Antes de decir dónde está la responsabilidad del otro. Aquí nos hemos pasado señalando la responsabilidad de los demás y no diciendo dónde está mi responsabilidad. Ese es un liderazgo ético. Hay una frase de Camus que es muy bonita. Dice, no basta tener éxito, hay que merecerlo. Ese es un liderazgo ético. Y por último, yo sí creo que, voy a decir una frase que he repetido 400,000 veces: líder es aquel que hace que las cosas sucedan cuando él no está. Ese señor sí es un líder ético. Punto. Si usted se tiene que hacer reelegir infinitamente y siempre tener este bendito micrófono en la mano, es porque no es líder. El líder se va. Y 10 años después, y queramos o no queramos, para hablar de algo que por lo menos todos conocemos, hoy la humanidad se sigue matando entre Siddhartha Gautama Buda, 25 siglos, nadie lo conoció, Cristo, independientemente de las creencias, Mahoma y Confucio. No cogieron un arma, ojo, ni siquiera escribieron, hablaron. No tienen que estar al frente diciéndonos a qué hora nos tenemos que acostar. Esos son los líderes de la humanidad. Un liderazgo ético tiene que presentar. Bueno, voy a retomar lo que dijiste de todo tiempo pasado fue mejor, que yo tampoco creo que sea así. Y recuerdo que oí alguna vez que cuando descifraron las tablillas cuneiformes de Babilonia, entonces siglo VI antes de Cristo, encontraron que los papás se quejaban de que los hijos no les hacían caso. Los problemas más cotidianos, y yo desde eso siempre pienso, sí, somos, o sea, es más la naturaleza humana, más inmutable, y muchas de las cosas que a mí, por ejemplo, me pasan pues, en el trabajo, este fenómeno de NIMBY, not in my backyard, ¿cierto? Entonces digo, no, es que eso es en Barranquilla, no, eso pasa en San Francisco, y pasa ahora y pasaba en el siglo pasado, y entonces me gusta mucho esa invitación a la reflexión que haces como más personal, ¿cierto? Del liderazgo, y tal vez invitarlos con este ejemplo pues, que desarrollaré de lo que yo vivo en el día a día del desarrollo urbano. Como me gusta cuando lo cuento a una persona ajena a esa ciudad, preguntarle qué opinaría, ¿cierto? ¿Qué pasa si es a ti al que te ponen al frente, como decidimos nosotros, un proyecto de vivienda de interés social en un barrio estrato 6? O si eres tú la persona a la que le bloquean la vista, ¿cierto? Porque pues evidentemente será siempre más grato poder ver pues algo verde que unos edificios al frente, y también será más grato tener al frente entonces 8 pisos que 16, ¿cierto? Pero entonces eso significa, y quisiera hablar de los trade-offs, ¿cierto? De los compromisos que hay que hacer, porque no vivimos en el jardín del Edén, donde pues los recursos son infinitos, sino que hay que tomar unas decisiones y hacer renuncias, y en ese caso cada uno de nosotros, ¿en dónde estaría? Y es una reflexión que la hago con mis amigos, con mi familia, y yo creo que más como de
mi reflexión, pues, porque no me voy a poner acá a hablar de este gobierno y no, nosotros mismos frente a esos dilemas, ¿cómo los abordaríamos? Y a eso me refería ahorita del valor enorme, pues, de la academia, de estos espacios para hablar de temas que son complejos y que no tienen soluciones simples, y en la medida en que nosotros estamos haciendo esa labor de preguntarnos sobre esos debates, sobre esas... sí, porque uno típicamente en el mundo, pues, del sector privado, uno está entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entre decisiones, una fácil y una difícil no es entre una difícil y una más difícil, pues, o menos peor, porque siempre habrá que hacer unas renuncias. En este caso particularmente, a mí me ha sorprendido mucho y desencantado, si se quiere, que de personas como cualquiera de nosotros, pues muy educadas, muy liberales entre comillas, muy progresistas, y Maxi las conoce con nombres y apellidos, y que han escrito toda una vida de Colombia, de cómo se acaba con la pobreza, pero resulta que el día que te ponen al frente un proyecto que reduce en la mitad el déficit cuantitativo habitacional cuantitativo de todo un departamento, pero te bloquea tu vista, ahí ya sí no te gusta, ¿cierto? Y bueno, sobre eso un montón de consideraciones que más adelante hablaremos, pues, que también nos anunciaste, pues hablemos de cambio climático, sobre eso pues también tengo alrededor de eso unas reflexiones, pero sí, me gustó mucho, como dijiste, es un tema más de la democracia, se defiende desde mis posiciones, cuando me toca renunciar a algo, ¿cierto? Que sería más como si no entendemos que para darle oportunidades a otras personas, pues, sí, para que todos tengamos el acceso a educación, a salud, a vivienda, a cercanía, a proximidad, y ahí me refiero a este caso en particular, ¿cierto? Si no quieres que se ubiquen ahí, ¿qué es en el fondo lo que estás diciendo? Proteger tu vista, ¿qué es lo que implica? Que estas personas se van a tener que ir a vivir a 1 hora y media, pues como hemos hecho en Colombia toda una vida, condenar a la vivienda de interés social, a que se tenga que ir a la periferia, donde queda lejos de todo, donde ya de entrada entonces estás exacerbando ese círculo de la pobreza, porque si no tuviste un colegio cerca, no tuviste parque para recrearte, te estás gastando la mayoría de tu salario en transporte, de tiempo que podrías estar estudiando o dedicándolo a estar con tu familia, con tus hijos. Sí, en últimas, esa invitación a nosotros también cuando damos unas opiniones, y me pasa a mí también, pues de eso se trata justamente, que cuando somos rápidos pensando en soluciones sencillas a problemas complejos, pensemos en cuál es el contrafactual, cuál es la renuncia, cuál es la alternativa que estoy proponiendo, ¿cierto?